Muy bien, porque además, en el sector, digamos, tenemos que apoyarnos en que, no como decías tanto en la comparación con los precios de los combustibles fósiles, ¿no? Ujú. Sino más bien en que la regulación obliga a tomar eh, el camino de las renovables. Porque con esto de la cumbre de París, de la Ujú. descarbonización de la industria y de la sociedad, pues no tienes no te quedan muchas más opciones, ¿no? Muy bien, Fran. Y en España en concreto, ¿tú cómo ves cómo podríamos hacer para liderar todo esto de liderar? Porque en algunos sectores sí que hemos sido líderes durante muchos años. Por ejemplo, en la eólica terrestre, pues fuimos de los primeros países y hemos llegado a estar entre los dos, los tres primeros del mundo, ¿no? Luego han entrado otras grandes economías y hemos caído un poco en nuestro Ujú. lugar natural, ¿no? Pero a nivel de innovación, Sí. a nivel de desarrollo, pues siempre hemos estado en una buena posición, ¿no? Y ahora, cómo lo ves? ¿Y qué podríamos hacer? Bueno, pues a ver, desde el punto de vista de España, opinión personal, es que al final nos encontramos en una situación en la que es cierto que hay objetivos de renovables, es cierto que hay objetivos europeos, eh, pero también es cierto, eso siempre es un buen marco y siempre ayuda. Y vamos a decir que positivamente inunda o crea un entorno favorable para las tecnologías renovables. Pero al final esos objetivos por lo general se consiguen con tecnologías maduras o más maduras que las energías marinas a día de hoy. Entonces al final nosotros de alguna forma nos beneficiamos de ese entorno positivo que se crea, de esa atracción positiva que se crea, pero no es ni mucho menos suficiente si queremos tener un sector de energías marinas en España. Entonces, claro, el desarrollo tecnológico, desde mi punto de vista, en mi cabeza, se estructura de una forma muy científica. Hay que seguir unos pasos, hacer una serie de cosas, tal. Pero luego, el que esas tecnologías lleguen al mercado, para mí es totalmente ilógico. O sea, llegan de una forma completamente ilógica. ¿Y por qué digo esto? Porque si tú le preguntabas a alguien en el año 90, 92, especialmente gente en compañía eléctrica, y le decías, en el año 2000, en el año 2010, la tecnología eólica, o en el año 2015, la tecnología eólica va a ser la primera fuente del mix eléctrico en España. No es que no se lo creyesen, es que te echaban del despacho, así sin más, ¿no? O más recientemente le dices a alguien en el año 2000 o en el año 2005, la tecnología fotovoltaica en el año 2015 va a conseguir competir con ciclo combinado de gas natural en el mundo. Tampoco se lo creen. Entonces al final, ya han pasado solamente 10 años, del 2005 al 2015, y han pasado solamente 25 años del 90 al 2015. O sea, entonces por eso digo que el desarrollo tecnológico es científico, pero el desarrollo de llevar una tecnología al mercado es ciertamente ilógico. Muchas veces es muy difícil anticiparlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en España? ¿Cómo ves? Perdón que te contesto este rollo, pero creo No, que es no, necesario. estoy disfrutándolo mucho. O sea, Vale. te puedes explayar lo que quieras, que estamos Pero, disfrutando todos. bueno, pero vamos a ver. La cuestión es que al final tenemos que tener primero una estrategia clara como país de dónde queremos ir con las tecnologías marinas, porque si no, no vamos a ningún lado. Y las tecnologías marinas van a contribuir a ese objetivo H2020, o sea, perdón, al 2020 o al 2030 o 2050, seguro que sí. Pero antes de llegar ahí, antes de contribuir con gigavatios hora, con megavatios hora, vamos a tener que tener una contribución muy fuerte, una estrategia muy fuerte en cuanto a desarrollo tecnológico. Y esto antes lo comentaba también Amable, yo creo que es muy muy importante el que sepamos lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer y para cuándo lo queremos hacer. Hemos pasado por una época muy mala en nuestro país, bueno, en todo el mundo y en toda Europa en general, pero toda esta época de crisis o recesión, depende a quién, cómo le tocase, pues ha hecho que todos los fondos de innovación y todas las políticas de innovación y desarrollo tecnológico hayan quedado francamente tocadas. Entonces, pasar por esta travesía con pocos fondos o con poco apoyo es duro. Lo que somos conscientes como sector es que los fondos son los que son, y si no hay, no se pueden sacar de ningún lado. Perfecto, por lo menos me refiero a España, otra cosa es buscarlos fuera. Pero lo que sí echamos en falta, y eso no cuesta dinero, es tener una estrategia como país en ese aspecto. Y eso no se ha hecho. Lo hemos discutido mucho en la asociación, en APA Marina, y José está aquí delante, lo hemos discutido en muchas reuniones.
retos y oportunidades. Oportunidades tenemos muchas, y capaces de ser un país líder en esto, tenemos todos los ingredientes para ello, porque al final España tecnológicamente siempre ha sido un país avanzado, en el sentido que tiene cabezas privilegiadas para este tipo de cosas, en muchos aspectos, en muchos sectores. Y desde el punto de vista de mercado, lo que ha hecho España con otras energías renovables, desarrollar un mercado y conseguir que las fuentes renovables se posicionen entre las primeras dentro del mix eléctrico nacional, es muy muy significativo. Yo creo que eso es un ingrediente clave para poder ser líderes en otras tecnologías, las que te plantees, porque tienes ya el marco, tienes los miembros, tienes la experiencia aprendida. La cuestión es que hay que tener antes una estrategia y un desarrollo tecnológico claro y definido para poder llevar estas tecnologías a ese mercado, que puede ser este de aquí o puede ser un gran mercado fuera, pero tener una pequeña parte aquí, tener una pequeña estrategia, me refiero pequeña en cuanto a megavatios instalados, no digo que esto es caro, que vamos a poner aquí una cantidad, ni mucho menos, pero sí un escaparate, una capacidad de demostrar parques comerciales, precomerciales incluso, creo que es muy interesante y muy necesario para luego poder exportar todo eso fuera y para luego poder ser líderes fuera, dentro o donde corresponda. Y no sé si esto te responde a tu pregunta. Sí, es la idea, porque, claro, todas estas, como tú dices, el gobierno que entre, pues va a tener muchas cosas a su favor, porque claro, llevamos años en los que todo se ha sacrificado, o se sacrificó, pues a unos resultados que había que cuadrar las cuentas y, en fin, había que hacerlo, se hizo, bueno, pues ya está. Pero ahora hay que hacer otra cosa, ¿no? O sea, puede que ahora sea el momento, y de hecho ya ha habido movimientos, no solo a nivel de España, sino a nivel de Europa, de la reindustrialización de Europa, ¿no? Yo creo que ahí, Amable, aquí... Sí, que, me ves con ganas de entrar. Tienes... No, aunque sea profesor universitario, pero para mí es muy importante el seguimiento de la sociedad. Yo cuando estaba de becario de formación, un profesor que me dijo, a ver, cuidado con lo que investigas, porque si investigas cómo hacer diamantes a partir del azúcar, a lo mejor es muy caro y no merece la pena, pero alguna posibilidad hay. Ahora, que como investigues en hacer azúcar a partir de los diamantes, seguro que eso no tiene interés, por muy bonita que sea la investigación, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos que tener muy claro, y que estamos ahora hablando a nivel de país, cualquier grupo, cualquier sociedad y demás y tal, pero ya estamos en España, porque vamos a centrarnos en España, en cualquier ámbito y en el que estamos ahora, que es el de las energías renovables marinas, ¿para qué sirve? Lo que sirve y demás, en definitiva, tiene que ser para la gente, para que la gente de nuestro país, de la sociedad, después de la del mundo, pues viva mejor. Una de las cosas claras que tenemos que lograr es que le sea la propia sociedad que sienta la necesidad de que a base de combustibles fósiles vamos por muy mal camino, en mi opinión también a base de un crecimiento continuado y demás que no sea sostenible, también vamos como sociedad muy mal, general por muy mal camino, y sí que tenemos que fijarnos en hacer desarrollos sostenibles. Y las energías renovables marinas nos permiten, es una ventana estupenda para hacer ese desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible en el que tenemos que tener en cuenta dos cosas, en que una sociedad, nuestro país, España, puede aportar un valor añadido, que ahora os presentaré un esquema en donde veo yo que se puede prestar valor añadido, y segundo, una componente que tenemos muy importante, la creatividad, frente a otros países, aunque cada vez nos vamos mezclando más, ¿no? Y todos los que os movéis sobre todo en ámbitos internacionales vemos que cada vez nos parecemos más. Yo tengo un amigo alemán que decía que yo era el alemán, que soy muy metódico y demás, y era el latino, ¿no? Siempre cuando íbamos caminando por los Alpes y demás, él tenía que ir por un lado y volver por otro. A mí me gustaba ir más estructurado, ¿no? Ya le gustaría. Sí. Entonces, ahí tenemos un potencial. Países como, bueno, Italia, España y demás son muy conocidos por la creatividad. Y aquí hay un punto de creatividad, pero no creatividad... Eso, como soy muy creativo, he inventado el método para sacar azúcar a partir del diamante. No, usted va mal, usted investigador, no haga eso. Eso hace falta un control. ¿En qué se puede aportar? Todo el mundo piensa, bueno, pues en España hay mucho oleaje, apostemos, es la primera aproximación y es válida, por la energía de las olas. Como tenemos mucha superficie, la densidad de población es baja y demás, la eólica terrestre pues ha funcionado bien. Tenemos también bastante espacio de costas, la eólica marina también puede ir. En ese relacionamiento tenemos poco potencial de las corrientes, no hagamos nada de corrientes, por ejemplo. Pero, por ese caso, o en general, eso podría traernos un peligro, que es evitar oportunidades. ¿Por qué? Porque en las energías renovables marinas hay un punto fundamental, que es la diferencia del mar a la tierra. Hay que instalar en el mar, con las olas y el viento que a todos
nos producen energía, pero cuando queremos hacer cosas nos fastidian, las corrientes también, pero fastidian un poquito menos, y todo el problema de mantenimiento, todo el problema del mantenimiento y demás y tal, que requiere operaciones, métodos, organización del trabajo, que tienen que ver mucho con el mundo marítimo, en el que España, y todos los que estamos aquí implicados lo conocemos bien, tiene un gran potencial, una gran historia. No nos vayamos al descubrimiento de América, pero en épocas más recientes y demás, con altibajos, pero somos un país bastante marítimo. Y eso es un gran potencial, nos da un conocimiento y una forma de atender a los problemas muy importante. Dentro de todo ese recorrido, dices, si nada más que piensas en el recurso, pues nada más que desarrollar algunas cosas. No. Yo, otra anécdota y demás. Cuando hice mi proyecto final de carrera, terminando mi carrera, estaba en el año 76, me sorprendió que el motor propulsor que elegí estaba fabricado en Suiza. Fue mi primer mensaje de globalización. Claro, porque Suiza no tenga mar, tiene de tener una serie de personas, una experiencia, una tecnología y demás, y un conocimiento para hacer eso. Debemos aprovechar para en todos los ámbitos. Formación, el desarrollo a nivel de investigación, pero yo diría una investigación aplicada. En ese sentido yo creo que hay una tendencia positiva en los últimos años en las convocatorias de investigación, que se ha hablado de, más que de la investigación pura, hacia la innovación, hacia productos o ideas que puedan llegar a tener una cierta viabilidad para el mercado y hacia a través de cumplir los retos de la sociedad. Eso es fundamental. Hay que orientar la investigación para eso. Después, unida a esa investigación, el siguiente paso es el desarrollo de tecnología. Desarrollo de tecnología con la innovación y demás y todas las cosas. Para eso se requiere hacer prototipos. Y prototipos que funcionen durante meses. ¿Tenemos potencial en España? Para eso sí. Tenemos centros ya funcionando y otros que se podrían montar, que nos falta, yo creo que son uno en el Estrecho de Gibraltar y demás para completar, que podemos llegar a esa tecnología, hacer que sea madura y comprobar no solo en sí si el aparato cuántos megavatios produce y qué rendimiento tiene y demás y tal, sino cómo sobrevive ante tormentas, cuál es su capacidad de resistencia a la corrosión, los procedimientos de instalación son factibles o no factibles, son peligrosos o no para la vida humana en la mar, que es un problema también muy importante. Digamos, ahí tenemos un gran potencial. Siguiente paso. El desarrollo, digamos, de tipo empresarial. Y aquí hay las dos facetas. Hay la faceta en la que ya estamos participando, a través de astilleros, de empresas de fabricaciones de equipos y demás, que es el desarrollo de elementos de fabricación, estructurales o de otro tipo, pero también hay una gran oportunidad, y ahí nos están ganando los países nórdicos, que son los procedimientos de operaciones marítimas. Ahí hay un gran campo y un país, aunque no vaya a instalarse aquí, pero puede ir con sus equipos, su gente y demás, afuera. Y hay empresas que lo están haciendo. Y el último, si además tenemos el recurso, pues todo eso ya nos entra directamente los kilovatios en nuestro país y gastaremos menos de fuera o los podremos vender. En todo ese esquema es muy importante esa visión global y más. Y en el mundo marino la transversalidad de unas tecnologías con otras y demás nos pueden ayudar muchísimo. Muy bien. Quizá le convendría, como estamos hablando de varias tecnologías, que nos dieras una visión general de las distintas tecnologías que tenemos, los retos tecnológicos en cada tecnología, no más que cada tecnología en sí, de dónde está el reto hoy. De reto y demás. Para mí, el reto más importante común, y demás, es común a todas, procedimientos de instalación y de mantenimiento. Son, aunque sean mucho menores que los de la eólica terrestre, tenemos dispositivos que algunos han llegado a más de 1000 toneladas para producir un megavatio. Uno de los retos de diseño es bajar esas enormes cantidades de peso y de volumen, ¿no? Pero van a ser siendo muy grandes. Y para un parque normal, por lo menos de 50 unidades y demás, hay que mover unas grandes cantidades de masas, de acero, del material que sea, y hay que instalarlo, sujetarlo bien en el fondo o con sistemas de fondeo. El desarrollo de sistemas de fondeo es uno de los retos comunes para todos estos tipos de tecnologías y eso es una parte, y en esa parte yo creo que se va a avanzar muy rápido en una década, pero después, y como los seres humanos no aprendemos con la bola de cristal, aunque aquí a veces estamos tratándola hoy mucho y demás y tal, sino aprendemos con la experiencia, el reto más importante, que son los procedimientos de mantenimiento, eso tendremos que ir aprendiendo
Ahora, de momento, la única pequeña experiencia que hay es el de la eólica de primera generación, con el movimiento de embarcaciones, de qué tamaño interesa la embarcación, que si se pone un robot para el acercamiento y poder trabajar, en vez de con las de 2 metros, con las de 3 metros, que aumentas muchísimo el tanto por ciento de tiempo que puedes, digamos, acceder a la instalación. Cuando vayamos a sistemas fondeados, ese reto aún es más grande. Todos esos procedimientos hay que irlos desarrollando. Y ahí, digamos que es un reto común de una transversalidad muy importante en la que como país estamos en muy buenas condiciones para participar, porque hay muchos grupos empresariales, industriales, de investigación y demás, con un buen conocimiento del mar, de sus problemas, de una forma real. Centrándose en cada tecnología, pues en la eólica flotante, digamos, para mí el reto es de los 3-4 tipos de dispositivos, aunque va a ser en función del fondo y demás y tal, qué tipo de estructura. La Spark, que es la primera que se va a hacer, que es un palo, digamos, para la gente que lo conozca, que trabaja a gran profundidad. Las plataformas sumergibles, similares a algunas plataformas de producción, extracción de petróleo en cuanto a la estructura, no lo que llevan dentro y demás, o otros tipos de plataformas que hay, algunas y demás que están por ahí, pues ahí, digamos, que cuál es el tipo que puede ser más interesante, ahí es el reto para ver. En las corrientes, el reto para mí en las corrientes, digamos que sí que va a ser sobre todo la adaptación a la variación de la corriente. Las corrientes, hay sitios en el mundo, el Golfo, la corriente del Golfo que pasa sobre todo por Florida, la corriente Kuroshio en Japón, que son corrientes más o menos constantes. Pero esas son una parte limitada. La mayor parte de las corrientes en el mundo son corrientes mareales, producidas por el cambio de las mareas. Entonces, por lo tanto, tenemos corriente de ida y de vuelta, y en todo el ciclo, a veces más fuerte o más débil, pero muy variable. Entonces, dispositivos que aprovechen bien. De ahí sí que el posible rendimiento. Y también, cuando los dispositivos están cerca de la superficie, el cómo pueden pasar, que ahí es fácil, a una situación de supervivencia cuando el viaje es muy fuerte. Ahí es un tema fácil. En las que están sumergidas hay un gran reto, que digamos, para que nos demos todos una idea, de las corrientes mareales y demás en el mundo. El 80% de la energía de esas corrientes mareales está en sitios con profundidades por encima de 40 metros. Ese es más o menos el límite que se habla entre primera y segunda generación de sistemas pilotados a sistemas fondeados. Pues en eso, digamos, esos dispositivos, si estamos con más de 40 metros, no hay por qué tenerlos justo en la superficie, puede estar un poquito sumergidos, con lo cual la incidencia de las olas, que produce una fatiga adicional y demás, pues se puede minimizar el manejo de esos cuerpos sumergidos. Y ahí tenemos experiencia. El manejo de los submarinos es una fuente de referencia y demás y tal, que los que nos movemos en el mundo naval y oceánico, pues nos sirve mucho de inspiración y demás, y muchas tecnologías que son aprovechables, ¿no? Es en el campo de las corrientes. Ahí manejo sumergido y mejora de rendimiento por esa variabilidad. En las olas ahí el campo es tremendo. En las olas sí que hay que seguir abiertos a nuevas ideas, nuevos dispositivos, cosas, y sobre todo, por supuesto, con los pasos distintos de investigación, ir avanzando en el conocido TRL y demás, el que ir apoyando las que tengan mayor viabilidad, no solo tecnológica, sino también económica. Y ahí, dos temas: la adaptación a la variabilidad de energía de las olas y sobre todo la supervivencia. Que la supervivencia puede ser intrínseca, que el propio dispositivo ante olas muy grandes no entre en resonancia y no tenga grandes esfuerzos en todo su sistema, o el sistema de ocultación. Hay algunos sistemas que lo que hacen es los dispositivos y demás sacarlos al aire. Pues la otra opción también, llevémoslos al fondo del mar, que en el fondo del mar la ola es mucho más pequeña, ¿no? Ese es el reto, ¿no? Supervivencia y adaptación a la variabilidad. Sí. La verdad que es un mundo apasionante y además, así como por ejemplo en la eólica marina, pues ya parece que está todo en las tres palas. Pues en las olas está todo por decidirse, ¿no? Está todo, sí, todo por... Es, digamos, la tecnología, yo creo que es claro, en tema flotante, volviendo un poco a las palabras de Amable, en tema flotante sí que hay todavía el aspecto de qué tipo de plataforma, pero dependerá mucho de la ubicación, o sea, será una solución ad hoc para cada tipo de ubicación. Parece que hay una consolidación en las corrientes marinas a turbinas de eje horizontal. Sí que es cierto que cuando nos vamos a profundidades mayores, pues habrá que ver si hay hueco para soluciones tipo flotante
Pero energía de las olas, y volviendo al comentario, sí que el abanico es mucho más amplio. Y yo, además de los retos que son fundamentalmente la supervivencia, yo añado otro, y es en que es cómo transformamos la energía, o sea, la energía que capturamos a electricidad, ¿no? Que es el bien que queremos en general utilizar, electricidad para luego el consumo. En tanto en la eólica como en las corrientes, al final tenemos un movimiento rotativo, circular. Y ahí es algo que la ingeniería ha resuelto hace más de 100 años, ¿no? Que son los motores eléctricos, las máquinas eléctricas. Y en ese sentido, pues cuando comentaba, no sé quién, Fran o Amable antes, que en las corrientes marinas, Amable ha dicho, se parecen casi a un aerogenerador sumergido, con palas más pequeñas porque hay mayor densidad. La analogía abarca también el cómo transformamos la energía a la energía que capturamos a electricidad. Sin embargo, en las olas, que tenemos un movimiento de vaivén, no hemos resuelto todavía, no está claro, no hay un concepto ganador que diga cómo transformar ese movimiento, esa captura que hacemos de energía, cómo la transformamos en electricidad. No está resuelto, todavía tenemos tecnologías que van por diferente camino. Yo creo que ahí, en los próximos años, deberíamos tener algún tipo de convergencia. Es muy fácil decirlo, es muy difícil hacerlo, porque no se trata de obligar no es una directiva, ¿eh? Los captadores de energía de las olas se hacen así, no, eso tiene que ser el negocio, el mercado, el que demuestre, para eso está la creatividad, la ingeniería, pero sí que de alguna forma ayudar o fomentar el que haya una especie de consolidación que nos... en la eólica yo creo que el aerogenerador de 3 palas fue como un hito, ¿no? De repente ya todos los esfuerzos se centraron en hacer esa tecnología más viable, más competitiva. Necesitamos una especie de convergencia o de consolidación en energía de las olas. Yo veo algunas opciones. Una son los generadores de acción directa, es decir, un generador que directamente con el movimiento de las olas no sea rotativo, sino que directamente transforme en electricidad. Están los conceptos de columna de agua oscilante. Tenemos una planta en España, en Mutriku, que funciona con ese concepto. Es una planta que está en tierra, o sea, en un dique, no está flotando en el mar. Desde ese punto de vista es algo más sencillo su instalación y mantenimiento, pero sirve para a ver si se valida ese concepto, que es aprovechar el movimiento de vaivén de energía de las olas dentro de una cámara de aire para mover una turbina, en el que ya tenemos un movimiento giratorio. Yo creo que hay, desde el punto de vista tecnológico, creo que es un reto que a día de hoy, una incertidumbre que a día de hoy la energía de las olas no ha resuelto, y que necesitamos resolver, así como la supervivencia es muy importante, el acceso, la instalación, el mar son muy importantes, pero hay un reto puramente de ingeniería o tecnológico, que es cómo transformar el movimiento del vaivén de las olas en energía eléctrica útil. Y yo creo que hay, aparte de otros, es un reto que a mí me gustaría haber resuelto, quizás no al 100%, pero sí una cierta convergencia, una cierta que los criterios se aunen a uno, no tiene por qué ser una sola solución, pero porque a día de hoy tenemos todavía más de 20, 30, 40 conceptos diferentes coexistiendo. Si hubiera un punto de común, yo creo que habría un avance significativo en el tema de la energía de las olas. Igual, ¿puedo aportar algo? Claro. Ya que el tema de las olas es mi negocio, por alusiones. ahí te pincho. Vamos a ver, yo lo que sí quería aportar es lo siguiente, y es que es cierto que se puede hablar de mucha diversidad, pero a la hora de hablar de tecnologías sí tenemos que hablar de familias, y es así, ¿no? En el tema de la eólica también pasa. Entonces, yo en olas sí que me centraría en grandes grupos de familias, y destacaría 3, que son los absorbedores puntuales, son tipo boya, serían los atenuadores y serían los terminadores. Estos últimos están más relacionados visualmente, si estáis familiarizados con el tema, serían el tipo pelamis, que es esa serpiente flotante articulada en el mar, y la pala, esta pala que estaría sumergida en el fondo del mar, que hace que va y viene según la ola llega y pasa, ¿no? Entonces, al final es cierto que hay diferentes familias, hay más que estas, por supuesto que sí, pero también es cierto que sí que se han conseguido desarrollar estas tecnologías hasta un cierto grado que permite descartarlas o no. Y no se han hecho funcionar comercialmente, eso es verdad, pero se ha llegado hasta el punto de decir,
esto puede continuar o no puede continuar. Va un poco en tu línea con el tema del azúcar y los diamantes. O sea, se ha llegado a un punto en el que se dice, esto puede tirar o esto puede no tirar. No voy a hacer yo esa valoración, yo creo que cada uno tiene que hacerla, pero hay mucha documentación, mucha literatura en el sector para que cada uno haga su definición o haga su valoración de qué tecnologías apuntan hacia una viabilidad comercial y cuáles no. Entonces, eso en cuanto a las familias, ¿vale? Pero luego en cuanto al tema de cómo transformar la famosa caja negra que llamamos el PTO, ¿no? El Power Take-Off. Bien, aquí hay diversidad, pero es bueno que la haya, además debe haberla. Y también la hay en la eólica madura actualmente, porque la eólica surgió, es cierto que el tripala, el eje horizontal y demás, pero tú vas dentro de una nacel y no tiene nada que ver un PTO de una máquina Gamesa con una máquina Vestas o con una máquina Sudlon o con una máquina del tipo que sea, o Siemens, ¿no? O Enercon ya, o sea, hay acoplamientos directos, hay engranajes, hay jalo de ardilla, hay electrónica de no sé qué tipo. Al final, es cierto que eso está ahí, subsiste y todas son comerciales. Entonces, yo ahí sí que insistiría en que cuando hablamos de convergencia tecnológica, quizás es más importante llegar al tema de tripala horizontal, ¿vale? En las olas, ¿vale? Que es lo que está en contacto con el agua. Pero en cuanto al interior, yo creo que va a haber diversidad de soluciones. No digo que haya 25, pero sí que haya 1, 2, 3, 5, seguramente sí, porque lo hemos visto en otras tecnologías. Pero bueno, esto es una valoración también muy personal. Esto cada uno tiene que documentarse y crear criterio. Y una preguntita rápida, porque es que el tiempo vuela. Pero vamos bien. Una pregunta muy rápida. ¿Cómo, Fran, ya que tienes la palabra, cómo puede el sector de las energías marinas potenciar la industria naval en España? Pues esto es una buena pregunta y la verdad es que yo creo que la oportunidad está ahí. Bueno, no es la oportunidad, está pasando, se está viendo ya, lo comentábamos antes, estos grandes grupos industriales que están fabricando, que están suministrando equipos para parques en el Mar del Norte, de eólica cimentada y de eólica flotante. El sector naval es un sector con una trayectoria importantísima en España y con un liderazgo tecnológico importantísimo en España. Y no solamente lo que es el astillero, sino toda la industria auxiliar también. Y también es cierto, y esto es muy importante, que es un sector muy cíclico. Tiene altos y bajos en función de X factores, desarrollos tecnológicos, economía mundial y lo que corresponda, ¿no? O que vengan los coreanos o tal. Entonces, al final, sí que entendemos que podemos de alguna forma encajar y complementar un sector con el otro desde una perspectiva de desarrollo tecnológico y de fabricación para poder aplanar esos ciclos, esos desarrollos cíclicos del mercado, de alguna forma involucrando al sector naval en las energías renovables marinas. ¿Cómo? Pues esto es un punto de vista. Las energías renovables marinas tienen una cadena de valor muy definida, muy determinada. Pero esa cadena de valor al final es la existente, es la del sector naval. No se está creando, la innovación viene más por la tecnología que por el modelo de negocio. O sea, no se está cambiando la cadena de valor, ni muchísimo menos. No se están creando nuevos modelos de negocio disruptivos, ni muchísimo menos. Se está trabajando mucho en tecnología. Entonces, que los tecnólogos sigamos trabajando en tecnología, en energías renovables marinas, y que conjuntamente con la cadena de valor existente en cuanto al sector naval e industria auxiliar podamos encontrar complementos, creo que es necesario y que está ahí. Lo que va a aportar la energía marina, las tecnologías marinas, es esto que comentaba, diversificación y aplanamiento de esos ciclos del mercado del sector naval, por un lado, y lo que va a aportar el sector naval a las tecnologías renovables marinas, al sector naval marino, pues es invitarnos a integrarnos en su cadena de valor existente. Creo que es muy valioso. Muy bien. Amable, y respecto al tema de la I+D+I, ¿cómo debería ser la estrategia y la financiación? Porque sin dinero... Ya lo estábamos apuntando un poquito, digamos, ¿no? El dinero, digamos que en definitiva, tiene que... aunque nos lo administran de alguna forma los políticos, pero los políticos son consecuencia de la sociedad, en definitiva, con más o menos alteraciones, pero el tema es que la sociedad, en este caso la respuesta tiene que ser a nivel europeo, que la sociedad europea y demás se conciencie de que hay que ir hacia un cambio importante en el modelo energético, que aparentemente es que sí, pero cuando alguien le dice sí, pero ese cambio de modelo energético, a ti la factura del no sé qué, del no sé cuánto va a subir en tanto. O hay que dedicar, si los recursos son limitados, menos a sanidad o a educación, aunque sea mi campo y demás.
Entonces la gente, eso no. Tiene que llegar a concienciar, no hay nada gratis en la vida, ¿no? Entonces, digamos que contamos con unos recursos. Bien, serán los que sean. Pero ahí el tema fundamental es, a nivel de país, de estrategia, ver por qué optamos, pero la estrategia no solo en el sentido de optamos por la eólica, no, en el sentido transversal. Optamos por el desarrollo de tecnologías, por el desarrollo de procedimientos de construcción, de instalación, hay muchas cosas, y no tiene por qué ser uno único y demás. Y sí, para mí es clave avanzar, porque yo creo que sí se está avanzando, en los modelos de selección de proyectos, para los proyectos que tengan una mayor viabilidad. Y ya empezamos a tener herramientas. El famoso TRL, para la gente que no lo conozca, es un sistema que mide el desarrollo tecnológico de una idea, desde el concepto, que es casi en papel y demás, ensayos a escala en tanques de experimentación en el caso marino, prototipos en el mar de escala reducida, el prototipo ya grande que funciona durante meses, un prototipo ya comercial en un parque con todos los problemas que están y demás, se va avanzando. Pero hay otro tan importante como ese, es el otro, el TPR, el nivel de performance. Oiga, ¿y esto cuánto va a costar? Ya contamos con herramientas, y en la literatura están y demás, que aun en las primeras fases se puede estar haciendo evaluaciones y demás de cuál es el coste de la energía de ese kilovatio hora teniendo en cuenta todo el ciclo de vida. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y para mí, ¿yo qué haría? Pues en los concursos del tipo que sea, europeo, nacional, y cada país tiene que apoyar lo suyo, teniendo una estrategia y demás, primar un cierto grado de competición y demás de tal. Oiga, mira, aquí hay ese proyecto, es muy bien, pero vamos a poner un proyecto con unos objetivos y demás, casi un pequeño objetivo de benchmarking, a ver quién logra para cumplir estos objetivos y demás, y que al final las posibilidades de éxito y demás económico, de que eso se implante de verdad, estén. Ese es para mí un camino. Y el otro camino, que yo creo que en España ahí estamos por detrás de otros países, de los anglosajones, es un poco de desconexión entre el mundo de la inventiva, universidades, centros de investigación, pequeñas empresas pioneras en el sector, con el gran tejido industrial. El gran tejido industrial, después cuando vas a conectar y demás, son mundos tan distintos y demás que ese salto y demás, aunque teóricamente sea factible, después hay dificultades muy grandes. En otros países, en los países anglosajos funciona mejor, y en Estados Unidos muchísimo mejor, ¿no? Además hay una mayor interrelación. Ya estamos pasando, pero antes las ideas que salían de la universidad y demás, bueno, pues hay una gente que vive casi una realidad virtual, y ha ocurrido, ¿no? Tenemos que lograr digamos que ese sería un procedimiento y demás. Habría que buscar que en ese desarrollo del I+D+I, que de las distintas fases nos tendrán que tener más protagonismo y otros, pero que se busque la continuidad. Oiga, no, mire, este proyecto ha hecho esto en una cosa en la universidad, deja ahí unas publicaciones y a ver quién lo coge. No. Eso hay que organizarlo, que tenga igual que hay la cadena de suministro, que la cadena de continuidad en todo el desarrollo. Muy bien, pues parece que tenemos, en España tenemos capacidad de diseño, tenemos capacidad de fabricación, porque se están implantando por toda Europa equipos fabricados en España. Entonces faltaría unir como las capacidades de diseño, de investigación que nos contaba Amable con las capacidades de producción, y como esto ya lo tenemos, pues faltaría la decisión política de decir, bueno, y ahora esto lo vamos a instalar en este sitio y en este otro. O sea que en realidad los políticos tampoco lo tienen complicado. Y luego además hay otro nivel de la política, que es la política local, que es por qué pueblo va a pasar el cable el cable que trae la energía eléctrica a tierra, ¿no? Que esa ya será para otra sesión, ¿verdad? Sí, Muy bien. No sé si hay preguntas no veo preguntas fuera. Si queréis añadir algo más. Muy bien, pues muchas gracias. Espero que haya sido para el público tan interesante como para mí esta mesa. Gracias.